Hemos terminado la semana pasada una serie de estudios que estuvimos dando acerca de la persona del Espíritu Santo, y aprendimos mucho acerca de la persona del Espíritu Santo, de cómo Él tiene sentimientos, cómo el Espíritu Santo lo podemos entristecer, cómo lo podemos apagar, pero también cómo el Espíritu Santo nos habla, nos instruye, nos guía, nos enseña, nos consuela, nos fortalece. Aprendemos también cómo el Espíritu Santo nos da poder para predicar su palabra, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y aprendimos también que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien, y que el Espíritu Santo no es una cosa, sino es una persona, y es la tercera persona de la Trinidad, y eso lo estuvimos estudiando por varias semanas. Pero esta noche quiero llevarlos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13 en adelante, para que juntos, hermanos, apliquemos algunos principios espirituales para nuestra vida. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a detenernos hasta el versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabras del apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Me llama mucho la atención el versículo 13, porque muchas veces, hermanos, nosotros podríamos poner miles y miles de excusas como para no poder servir al Señor. Nosotros nacemos con excusas. Nacemos diciendo no puedo, no tengo tiempo. Si usted le dice a un niño, por ejemplo, de 6 años que vaya a recoger sus juguetes, le va a decir que ahorita no, que mejor de otro rato. Si sus muchachos son adolescentes y usted les manda a hacer cosas de la casa, le van a poner miles de excusas: que les duele la cabeza, que les duele el cuerpo, que se sienten enfermos, que están desvelados, o que lo van a hacer otro día, pero no en el momento, o simplemente no pueden hacerlo. Nacemos con excusas en nuestras vidas. Pero Pablo nos trae, hermanos, esta noche un principio maravilloso en donde nos dice que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces quizás no quisiéramos servir al Señor. Hay tantas maneras de servir al Señor, muchas formas de servir al Señor. Hay tantas cosas que hacer en la obra de Dios que muchas veces, hermanos, pensamos que no hay mucho que hacer cuando hay mucho que hacer para la obra de Dios. ¿Podría usted pensar en algunas cosas de las cuales podríamos, cada uno de nosotros, servir con nuestros dones y talentos y capacidades y habilidades a nuestro Dios? ¿En qué áreas deberíamos de servir? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón para que hagamos su perfecta voluntad? Note usted que el versículo dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por un lado, nos está dando la razón de que muchas veces no quisiéramos obrar, no quisiéramos hacer las cosas, porque Dios sabe que tenemos una conciencia y una mentalidad de excusas y excusas. Pero por eso Él mismo nos dice que Él produce en nosotros. En el Antiguo Testamento, piense usted, por lo menos yo pienso en muchos, pero ¿podría usted pensar en 2, por lo menos, personajes que daban tanta excusa para no hacer lo que Dios quería que hicieran? Piense en uno del Antiguo Testamento, por lo menos. Jonás. Mire que Jonás, es verdad, Jonás tenía todas las herramientas espirituales para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, de ir a predicar a Nínive.
De algo debemos estar seguros esta noche, mis hermanos. Según el versículo 13, y ya vamos a volver a Jonás. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si no nos da las herramientas necesarias para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos para su honra y para su gloria. Nunca. Nunca me va a decir a mí que haga algo de lo cual Él mismo no me da herramientas para hacerlo. ¿Qué clase de Dios sería el Dios suyo y el Dios mío si Él me manda a la guerra y me manda sin botas, me manda sin fusil, me manda sin casco, me manda descalzo y me manda con un short y una camiseta toda viejita? ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Qué clase de capitán o general tendría usted si le dice te me vas al frente de la guerra, pero lo manda descalzo, sin fusil y así nomás, con las manos? Usted va a ir a quedar inmediatamente como una víctima de la guerra. Pero Dios no es así. Dios, siempre que nos va a mandar a hacer algo, nos llena de capacidades y habilidades y nos da las herramientas indispensables para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Volvamos a Jonás. Jonás estaba revestido de herramientas y capacidades maravillosas. ¿Por qué digo que Jonás tenía esta vestimenta espiritual para hacer lo que Dios quería que hiciera? Primero, era un profeta. Y si era un profeta, conocía la voluntad de Dios. Dios hablaba por medio de los profetas. Imagínese usted qué privilegio más grande el de un profeta, el que Dios hablara directamente, audiblemente con el profeta. Y Jonás fue uno de estos hombres. Y Dios le habló y le dijo: levántate y ve a Nínive y predica. A partir de ahí, no solo porque era profeta, sino porque tenía la autoridad de Dios para poder predicar a los ninivitas, pero buscó excusas. Y en medio de esas excusas se fue para Tarsis. Y estando ahí embarcando, dice la Biblia, ya todos sabemos la historia, que Dios ya tenía preparado un gran pez, y cuando lo tiraron al agua, el pez lo cachó, se lo tragó, y estuvo 3 días en el vientre. ¿Y qué pasó al final? De todos modos, terminó haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios le había dado las herramientas necesarias. Piensa en otro personaje aparte de Jonás. Moisés. Miren, un hombre que había sido criado en el palacio del faraón. Un hombre que había tenido todos los privilegios, todos los derechos, que sabía todas las culturas, que sabía, hermanos, de ciencia, que tenía las habilidades de una estadística. Prácticamente era un hombre que se había criado en el imperio con todo el conocimiento del imperio, rico, con todos los privilegios del hijo de un rey. ¿Y cómo es que este hombre le dice a Dios que él no puede ir a hablar con Faraón porque él se considera un mudo? ¿Y qué excusas? ¿Y qué le dice Dios al final? Dios le dice: de todos modos tú irás y le vas a decir a Faraón. Pero ¿sabe qué? Una de las excusas que me impresiona a mí de Moisés es que le dice a Dios todavía: pero ¿en qué nombre? ¿En qué nombre voy a ir? ¿Acaso no estaba hablando Dios con él? ¿Acaso Dios no lo estaba comisionando? Mire, una cosa que yo debo aprender esta noche es que muchas veces nuestros mandamientos de comisión se vuelven en pecados de omisión en nuestras vidas. Dios nos encomienda tareas específicas y nosotros omitimos hacer las tareas de Dios. Moisés había hablado con Dios. Dios se le había manifestado de una manera maravillosa. ¿Dónde? En el monte, ¿qué? En el monte del Sinaí. Y Dios había hablado con él. Sin embargo, sabemos que estaba con excusa: yo no puedo hablar, ¿en qué nombre voy a ir? Por último, Dios lo convence y le dice: ve y dile a Faraón que yo soy el que soy. Simplemente así le dirás: yo soy el que soy. Yo soy el que soy es la manifestación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y es la primera revelación que vemos en el libro de Génesis de Dios manifestándose a Moisés para que le diga a Faraón: yo soy el que soy. Ahora, esa frase, yo soy el que soy, es muy importante, porque esa frase, yo soy el que soy,
está hablando de la esencia en sí de quién es Dios. Y cuando le dice, ve y preséntate y dile simplemente, yo soy el que soy, Él me envió a ti, con eso le estaba diciendo, no te preocupes, yo soy el que soy el Todopoderoso, soy el Dios creador de todas las cosas y yo te comisiono para que vayas y hables. Pero Señor, yo no sé hablar porque soy tartamudo. Y le dijo, muy bien, basta de excusa, muchacho, ahí te pongo a tu hermanito Aarón para que vaya y que hable por ti. Ya me imagino yo a Saúl con otro, porque a Saúl nadie le entiende. Yo imagino que así era el Moisés. Quizá hablaba muy rápido, no le entendían, yo no lo sé, pero Dios le tuvo que poner a Aarón. ¿Sabe, hermano? Dios nunca lo va a mandar a usted a hacer algo si no le da las herramientas necesarias para poder hacerlo. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Piensa en otra persona que aparte de Moisés, porque Moisés es uno de los más clásicos en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda usted de otro? ¿No se acuerda usted de Gedeón, por ejemplo? Que cuando Dios lo comisionó también y lo puso como juez del pueblo de Israel, Gedeón no quería tomar el cargo de juez, ni mucho menos ir a pelear contra sus enemigos. ¿Sabe cuáles eran las excusas de Gedeón? Él decía, yo vengo de una casa en donde todos somos pobres. Y aparte de eso, yo soy el menor de todos mis hermanos. Yo a veces pregunto, ¿valdrán nuestras excusas delante de Dios? La respuesta es no. Porque al final, Dios de igual manera comisiona a Gedeón. Y todavía Gedeón, hermanos, mire, Gedeón es el prototipo de muchos cristianos que para moverse en la voluntad de Dios tiene que pedirle pruebas a Dios. Yo he escuchado de cristianos que le piden a Dios hasta revelación. Señor, revélame esto, Señor, dime esto, Señora. Hermanos, si Dios nos dice, hagámoslo. No tenemos por qué ser como Gedeón y no recuerdo muy bien la historia, pero habla acerca del agua y del fuego, de cómo Gedeón le pidió pruebas a Dios de que si Dios estaba con él. Desde el momento en que Dios habló con él y lo comisionó, Dios estaba con él. Pero ahí está la experiencia humana. Siempre nosotros estamos con la excusa tratando de pedir pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas. Y hay gente que dice, si tú no me lo muestras, no me muevo. Yo puedo entender que hay situaciones bien específicas en donde usted no tiene que moverse si Dios no le dice que se mueva, si Dios no le pone una completa paz en el corazón. Pero hablando de principios generales, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, está aquí en su palabra revelada. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Y Gedeón, que decía, no, yo soy de una familia pobre, soy el más pequeño. Bueno, por último, Gedeón se armó con un ejército. ¿De cuántos soldados cree usted que era el ejército de Gedeón? Se armó de una compañía de 32,000 soldados para ir a la guerra. 32,000 soldados. ¿Y a cuántos cree usted que Dios le redujo a Gedeón su compañía de soldados? A 300 soldados. Haga usted una comparación de 32,000 a 300. No es nada. 1%. ¿Cuánto es? 1%. Quizás el 1%, exactamente. El 1% quiere decir que el 99% de lo que él había considerado con que podía ganar la batalla, para Dios no servía. Para Dios no servía. Y lo dejó con un grupo de 300 soldados. Y al final ganó la batalla. Porque Dios nunca nos manda a hacer algo si no nos da las herramientas necesarias para poder hacerlas. Por eso Pablo dice, Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Leí un refrán francés hace mucho tiempo. No lo voy a decir en francés porque ya se me olvidó cómo decía en francés. Pero la idea en español es esta: el que se excusa a sí mismo se acusa. ¿Tú qué sabes francés, hermano? No. Dice, excusé, acusar. ¿No? Bueno, el que se excusa a sí mismo se acusa. Yo me he dado cuenta muchas veces
Por ejemplo, cuando en una reunión, por ejemplo, quedamos a las 7 de la noche y alguien, por alguna razón, llegó a las 7:15. Nadie le está preguntando por qué llegó a las 7:15. Absolutamente nadie. Pero desde que entra, perdónenme que el tráfico, perdónenme que me se olvidó de esto, perdón, es que nadie le preguntó. Pero se está excusando y a la misma vez se está acusando. Porque el que se excusa a sí mismo se acusa. Y Moisés, y Jonás, y Gedeón, con sus excusas, se estaban acusando de que ellos no podían hacer la obra de Dios. Piensa en otro personaje que se excusó en el Antiguo Testamento. Otro que se excusó en el Antiguo Testamento. ¿No se acuerda usted también del profeta Isaías en el capítulo 6? Cuando entra al templo y Dios se le manifiesta y dice que vio al Señor sentado en su trono sublime. Y dice la Biblia que Dios le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No, Jeremías, perdón, estoy hablando ahora de Jeremías. Perdónenlo de Isaías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Jeremías, el profeta Jeremías, cuando Dios lo comisionó, ¿qué dijo Jeremías? Ay Dios, ¿soy qué? Inmundo de labios. Excusas. Y ponemos excusas, ¿o fue Isaías? Isaías. Muy bien. Entonces volvamos a Isaías. Cambia la mentalidad. Oh, Jeremías, pero Jeremías también dijo que él no podía ir a predicar a las naciones porque él era un niño. Exactamente, ahí está la confusión. Jeremías dijo: yo no puedo porque soy un niño. Y Dios le dijo: no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe, irás. Ahora, clarificado esto, piensa en Isaías. Que Isaías dijo: pero Señor, yo soy inmundo de labios. Y dice la Biblia que los querubines, o los que estaban ahí, los seres, tomaron una tenaza y con un carbón, con una brasa encendida, pusieron fuego en sus labios y le purificaron. Y hasta entonces dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios jamás nos va a mandar a hacer algo si no nos da las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y yo esta noche preguntaría: ¿cuáles son nuestras excusas para no servirle a Dios? Yo sé que todos o muchos de los que estamos aquí le servimos al Señor de una u otra manera, pero déjenme decirles, mis hermanos, al final, si hemos sido llamados para servir, al final vamos a salir sirviendo al Señor. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con el siguiente versículo, que es el 14. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: hacer todo sin ¿qué? Sin murmuraciones. Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. A veces, hermanos, en el quehacer de la obra de Dios podríamos quejarnos de por qué solo a mí, por qué solo nosotros, de que los mismos todo el tiempo. Pero ¿qué dice Pablo? Hacer todo sin murmuraciones. ¿Qué es una murmuración? Renegar. Hablar, sí, exacto. Hablar, pero con una actitud de enojo, de enfado, o de reclamo, o de reproche, o de disgusto. Eso es murmurar. Como cuando le decimos a nuestros hijos: voy a pasar la aspiradora, y solo a mí me mandan, que hasta se les traba la lengua. Y como saben que no sabemos el inglés, se ponen a hablar en inglés todavía, a saber qué maldiciones nos echan en inglés. Y a veces tenemos que decirles: no me hables en inglés, háblame en español, para entenderle claramente qué nos están diciendo. Pero los seres humanos estamos llenos de excusas. Pero aquí la Biblia dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿No le parece a usted que si usted tiene hijos obedientes que hacen las cosas sin murmuración, sin quejarse, sin amargura, sin resentimiento, cómo se siente usted? ¿Se siente satisfecho? Usted dice: este hijo salió a mí, salió obediente. Oh, pero cuando se porta mal la mamá, ¿cómo dice la mamá? Saliste tu papá. Imagínense cómo se ha de sentir Dios. ¿Cómo se siente Dios cuando ve que nosotros, sus hijos, hacemos las cosas
libre de murmuración, sin quejarnos. Que le tocó a alguien hacer el aseo, qué bueno, vino a hacer el aseo y ya anda cantando, silbando, platicando con Dios, aspirando, que ya se llevó 3 horas, uy Dios mío, 3 horas ya, pero yo le sigo porque es para ti y lo estoy haciendo sin murmuraciones. ¿Sabe, hermano? Uno de los ministerios más difíciles en la iglesia es hacer el aseo. Hacer el aseo. Y se lo digo muy de veras. No todos le queremos entrar a esto del aseo. Y doy gracias a Dios por los hermanos que vienen cada 15 días y hacen el aseo. A no todos nos gusta limpiar los baños y apenas limpiamos los de la casa. Y ahora imagínense venir a limpiar los baños aquí del templo. Pero ¿sabe qué, hermano? Siempre que hagamos algo para Dios, piense que esto es para sus santos, que esto es para sus hijos, que esto es para los hermanos en Cristo, que no es para que nosotros nos llevemos la gloria, sino para que Dios sea honrado y sea glorificado en nuestras vidas. Así de sencillo. Porque también podría existir el extremo de gloriarnos por lo que hacemos, por lo que decimos, y podríamos cantar a todo lo que hacemos. ¿Y que dijo Jesús? Que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. ¿Sabe por qué? Porque al final, un día estaremos en la presencia de Dios y Dios nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. En lo poco me fueron fieles, en lo mucho los pondré. Y Dios va a recordarnos todo lo que hicimos para Él. Es más, Él mismo lo dijo en el Nuevo Testamento: si tan solo un vaso de agua le dieres a uno de mis pequeños, es como si a mí lo hicierais. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para el Señor. Qué bueno es que venimos a la iglesia, pero Dios nos ha llamado a 2 cosas bien básicas. Dios nos ha llamado a la salvación y Dios nos ha llamado también al servicio. Así que somos salvos, pero también junto con esa salvación debemos aplicar una vida de servicio. Nuestra iglesia necesita el servicio de todos, necesita el servicio de los unos de los otros. Tenemos muchos ministerios en donde los hermanos están involucrados, pero hay muchos hermanos que todavía no se involucran. Y qué lindo sería que se involucraran sirviendo en el área en donde más necesitamos, hermanos, ayuda. Siempre va a ser en la limpieza del templo. No solo el templo, los salones, los baños. Para enero vamos a necesitar hermanos que nos ayuden a hacer el aseo. Entonces, piensa, hermano, en que lo hacemos ¿para quién? Para honra y para gloria de Dios, y solamente para nuestro Señor. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Él nunca nos va a mandar a hacer algo si no nos da las herramientas necesarias para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él y para su gloria. Y todo lo que hagamos, dice Pablo, hacerlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. Vamos a orar. Padre, esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, a nuestros corazones, y te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solamente en ti encontramos palabras de vida eterna y el refugio, Señor, que alimenta nuestro corazón, la palabra que alimenta nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos bendigas a todos, que nos santifiques, que nos guardes, y te pido que nuestras ofrendas de esta noche también sean de gran bendición. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.